Pero viene él y exclama en este salmo, yo lo voy a leer en la versión de Nueva Versión Internacional, dice, te abriste camino en el mar, te hiciste paso entre las muchas aguas y no se hallaron tus huellas. Por medio de Moisés y de Aarón guiaste como un rebaño a tu pueblo. El hombre termina este salmo diciendo la grandeza que el Señor hizo, porque él en su angustia se acordó y leyó lo que establece en Éxodo 14, donde el Señor sale liberando a su pueblo. En esos momentos de angustia, en esos momentos que parece que no tenemos nada en qué caminar enfrente, que no hay una salida, que no hay algo que nosotros podamos ver, es ahí donde Dios se manifiesta. ¿Por qué? Porque venimos nosotros creyendo con fe y clamando al Señor. Yo le invito a que vaya a Éxodo 14 y vamos a ver ahí la historia de cómo el pueblo de Israel fue liberado. Recuerde que todo el Éxodo es la liberación del pueblo de Israel de Egipto, después de estar 400 años en la esclavitud. Cuando ellos clamaron a Dios, cuando Dios preparó un hombre, un libertador para sacar a ese pueblo, pero se encuentran en una encrucijada, se encuentran frente al Mar Rojo. Amén. Y podemos leer y dice la palabra, y habló Jehová a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi-Hahirot, entre Migdol y el mar, delante de Balsefón, delante de ese lugar acamparéis junto al mar, porque Faraón dirá a los hijos de Israel, encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado, y yo endureceré el corazón de Faraón para que lo sigas, y seré glorificado en el Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, en el nombre de Jesús. Y ellos lo hicieron. En esos momentos difíciles, en esos momentos donde Dios pone en nosotros una dificultad, una prueba, en esos momentos en el cual tu vida está agobiada, en esos momentos en el cual lo podemos nosotros transformar o ponerlo en una situación financiera, en una situación de salud, de un familiar, de tu vida. En esos momentos en el cual tú has visto el florecer y la bendición de Dios con un empleo, con un negocio que has emprendido, pero que de repente viene algo y te dice, hasta este día usted trabaja en esta empresa. Y ve la situación de tu negocio que no prospera. O ves una situación en tu vida de algún familiar en el cual viene con una enfermedad. Que esa enfermedad te desequilibra. ¿Por qué? Porque afecta a tu parte económica. Y no solamente porque sea tu parte económica, sino que ves que ya no hay situación para poder caminar, camino en una puerta en la cual tú te puedas apoyar. O cuando te dicen, este es su último día en esta empresa. Tu mente viene y empieza a clamar y piensa decir, ¿y ahora qué voy a hacer? Y todos los días, todas las meses llegan facturas. Si tienes hijos pequeños en los cuales tú tienes que alimentar. Si tienes dificultades para poder salir adelante. Y ese es el momento en el cual también Israel se ve envuelto. Vienen gozosos, salen de Egipto para una tierra prometida que Dios les ha dicho, pero se encuentran frente a un mar. Amén. Y no solamente es que no ven camino en ese mar, sino que también el Señor endurece el corazón del faraón y viene a perseguirlos, porque él se da cuenta cómo es posible que los hayamos dejado ir. Esa gente que nos trabajaba, esa gente que hacía las ciudades. Y empieza él y trae sus carros de caballo y su ejército para perseguirlo al pueblo de Israel. Imagínese usted ese cuadro en el cual Israel está delante de un mar y atrás está el ejército de Egipto. ¿Para qué? Para matarlo.
Si caminan en el mar se ahogan. Y si regresan a Egipto son muertos a espada por parte del ejército de los egipcios. Imagínese usted en su vida que no tiene salida, que no tiene una puerta en la cual dice, ¿y ahora qué voy a hacer? Porque no solamente es decir perder el empleo, sino ver las circunstancias en que está el país, ver las circunstancias de la edad que tú tienes, porque ya no eres apto para el mercado laboral. Y no solamente es parte de esa situación, que si quieres avanzar no hay camino. Si quieres atrás, ves también la situación financiera, las deudas que tienen, los acreedores que te persiguen para que tú puedas cumplir con compromisos que tú has hecho anteriormente. En ese momento de angustia, en ese momento de dificultad, ¿qué situación es la que tú puedes hacer o podemos hacer cada uno de nosotros? Sino poner el principio de la fe, amén. Sino ver si el Señor abrió el mar rojo, cuánto más nos va a hacer en nuestra vida, amén. Cuánto más no nos va a dar a nosotros una salida para que nosotros podamos avanzar y poder decirle, el Señor está conmigo, porque Él ha dicho en Mateo 28, Él dijo, y yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo, pero depende de nuestra vida, cómo estemos delante de Dios, cómo esté nuestra fe, inclinados hacia lo que Dios nos ha prometido. Esa es la posición del creyente que puede estar hoy en día. El de ver esta situación del pueblo de Israel, de ver a este hombre angustiado, pero él dijo, abriste camino en el mar. Porque dice la palabra, fiel es Dios, y Él te ha prometido que lo va a bendecir. Dios nos va a bendecir a cada uno de nosotros. ¿Cuántos lo creen esta mañana? ¿Cuántos dicen, Dios va a bendecir mi vida? Amén, no importando la circunstancia. Porque las bendiciones, hermanos, están en la promesa de Dios. Pero nosotros como creyentes debemos de tomarlas. Debemos de decirle, yo sé que Dios está conmigo. Amén. Que Él va a hacer de mi vida algo diferente. Si leemos todo el capítulo de Éxodo, vemos nosotros que podemos entender que parte del pueblo escogió irse en esa liberación. Pero todavía en su corazón había dificultades y le reclamaron y murmuraron a Moisés diciéndole, nos has traído a un lugar de muerte. Allá en Egipto teníamos alimento, allá en Egipto teníamos esto y lo otro. Así es el hombre cuando se ve en la dificultad. Lo primero que piensa es, ¿por qué a mí? ¿Por qué me está pasando esto a mí? A veces nosotros muchas veces le damos la culpa al diablo. Pero recuerde que dice la palabra que Dios quiere probar nuestra fe. Hasta qué punto nosotros podemos ser incondicionales con Dios. Hasta qué punto tu corazón tiene la convicción de reconocer a Cristo Jesús como tu Señor y Salvador. Amén. Como decía Job, no solamente le alabaremos a Él en las buenas, en las bendiciones, sino que también estaremos con Él en las situaciones difíciles. ¿Por qué? Porque yo sé, dice Job, que mi Redentor vive. Amén. Que mi Redentor vive. Y si Él me ha puesto en este lugar, Él va a sacarme de este lugar y seré más victorioso porque seré fuerte. Amén. Porque seré fuerte. Y el enemigo no va a tocar. Porque sabe que Dios siempre te va a llevar a un momento de refrigerio en el nombre de Jesús. En la vida cristiana hay un proceso y ese proceso son los desiertos que cada uno de nosotros pasa. Y esos desiertos a nosotros nos forman, nos capacitan, nos hacen a nosotros hombres y mujeres fuertes. ¿En qué? Espiritualmente, madurando en la palabra, porque sabemos que cada proceso es un escalón más de sabiduría y de conocimiento que nosotros estamos adquiriendo. Pero para poder entender y cómo salir de esa angustia, de ese momento difícil, nosotros tenemos el principio de poder decir en nuestra fe y poder decirle, el Señor está conmigo. Y algo que nosotros podemos entender y establecer es lo que dice Isaías 43:19.
Otra vez dice, abriré caminos en el desierto y ríos en la soledad. Amén. Dios va a abrir caminos donde nosotros creemos que no los hay, donde nuestra vista natural no ve la salida, donde aquellos financieros hacemos cálculos matemáticos y no nos dan las cifras. Mas sin embargo el Señor en un mover podrá darte la bendición y podrá decirte, esto es lo que yo quiero para ti. Amén. Esto es lo que tú necesitas. Esta puerta es la que tú estoy abriendo, pero debemos de esperar en el Señor. Debemos de esperar no sentados, no con los brazos cruzados, sino clamando, gimiendo, haciendo lo que el Señor nos ha mandado a hacer, a predicar su evangelio, dar las buenas nuevas del reino del Señor, dando nosotros, aún en los tiempos de dificultad. Porque lo más fácil, hermanos, es echarse a morir y sentarse en una silla y esperar. ¿Esperar qué? ¿Esperar la bendición del Señor, la promesa del Señor? Claro que sí. Pero hay que esperarla haciendo lo que Él nos ha mandado a hacer a nosotros. Amén. Y es ahí donde nosotros vemos la mano de Dios. No es que no nos va a bendecir, sino que nosotros aceleramos más esas bendiciones cuando nosotros nos ponemos en la brecha. Amén. Cuando no importando las circunstancias de nuestra vida, nosotros vamos caminando con el Señor y poder decirle al Señor, aquí estoy, no importa esa circunstancia. Yo sé que tú me has prometido y lo vas a hacer en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque Dios es fiel y dice que Él no nos ha dado prueba que nosotros no podamos soportar. Eso dice Pablo. Amén. El apóstol Pablo en 1 Corintios 10:13. El Señor, si nos pone en una prueba, Dios nos va a sacar de esa prueba y nos va a dar la guía, nos va a abrir el camino para que usted y yo podamos cruzarlo. Amén. En este momento en que hemos visto este país envuelto en una situación, Dios tiene control de este pueblo. Amén. Porque Honduras le pertenece a Cristo. Amén. Honduras le pertenece a Cristo. No puede haber aflicción en el pueblo cristiano. El cristiano debe meterse con Dios, debe orar, debe de gemir, debe de clamar y siempre decir, Dios está conmigo. Amén. Y Dios me ha prometido a mí que una tierra, y esa tierra es el cielo, la vida eterna. Ese es ahí donde nosotros debemos de construir. Pero a veces nosotros mismos como creyentes damos paso a que otros se contagien. ¿Con qué? Con nuestras aflicciones. ¿Y dónde está el Dios en el cual habla la palabra? ¿Dónde está el Cristo libertador? Si ver a un cristiano que está más bien haciéndose ver en otras circunstancias, no de acuerdo a lo que establece la palabra. Por eso el Señor establece y dice, y guardad mis mandamientos. Si me amas, guarda mis mandamientos y pon por obra mi palabra. Eso es lo que dice el Señor. Entonces nosotros vemos que Dios no nos va a dar algo, una prueba que nosotros no podamos soportar. ¿Por qué? Porque así como nos da la prueba, así también Él nos da la salida. Entonces una de las cosas que debemos de tener principio de fe en nuestra vida es Dios te va a abrir caminos donde no los hay. Él va a abrir una puerta por la cual nosotros vamos a salir victoriosos y vamos a alabar y vamos a glorificar el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque Él se ha prometido y lo ha cumplido. No importa el tiempo, no sé qué camino tú estás esperando, no sé cuál es tu dificultad, pero esta mañana yo te digo, Dios te va a abrir una puerta, Dios te va a abrir un camino para que tú puedas salir adelante y puedas decirle, gloria a Dios, el Señor está conmigo, Él me ha liberado, no solamente viendo la dificultad, sino dándome lo mejor, porque Dios siempre quiere lo mejor para sus hijos. ¿Cuántos lo creen? Dios no da limitado, Él da en abundancia, amén, en abundancia, para que nosotros podamos ver la gloria de Dios. Amén. Una de las cosas que habla también la palabra en 1 de Pedro 4:12 es que dice Pedro, ¿verdad? El apóstol Pedro, no nos sorprendamos, hermanos, de las pruebas que puedan venir a nuestra vida. Si la misma palabra establece, amén, que las pruebas que nosotros van a venir sobre nuestra vida
que no debemos nosotros ni quejarnos, sino que decir gloria a Dios, amén. Por eso la palabra en Romanos 8:28 dice que todas las cosas que vienen a los hijos de Dios le ayudan a bien, amén, porque nos pone en un mover espiritual. Eso hablábamos el día viernes en la vigilia, amén, cuando decía que el Señor nos ha movido en esta Honduras, esta nación, ¿para qué? Para que un pueblo se una, para que un pueblo, una iglesia unida en el amor de Cristo pueda clamar por este país, amén, por su vida. Es ahí el detalle que nosotros debemos de hacer como creyentes. Poder tener nosotros la certeza de que Dios está con nosotros. Y en cuanto a la prueba, sí va a venir la prueba, pero ¿para qué es? ¿Para qué es tu problema? ¿Para qué es mi problema? Para que Dios se pueda glorificar, amén, aleluya. Para que Dios pueda glorificarse en mi vida, en tu vida, en ese problema, que en vez de quejarnos nosotros decimos, gloria a Dios, Señor, haz lo que tú tengas que hacer, pero yo sé que tú vas a librarme, que mi convicción sean firmes, pero no que corras son del vecino, pero no que corras al banco, sino que el Señor te revele por medio de su sabiduría para que te dé inteligencia y puedas tener estrategias de decir, este problema es algo simple. ¿Por qué? Porque Dios va a abrir en mí un nuevo mover, un nuevo espíritu. Entonces, un segundo principio es que Dios se quiere glorificar en tu vida, en tu problema. Es decirle, Señor, este problema no es nada con relación a lo que tú vas a hacer. Y eso es lo que el pueblo de Israel sintió. Mire que Moisés en su caminar, en ese momento donde se miraban ellos afrontados porque el faraón estaba detrás, y que el Señor le dijo, yo endureceré el corazón del faraón, ¿verdad? Es ahí que el faraón los acerca, los rodea, y que el faraón le manda decir, y dice el versículo 11, y dijeron a Moisés, y no habrá sepulcro en Egipto que nos ha sacado para que muramos en el desierto, porque has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto. O sea, el pueblo le está reclamando a Moisés. Es esta situación del creyente, que cuando estamos en una situación de bonanza, de bendición, estamos felices, estamos alegres, pero cuando viene una prueba, una enfermedad, una situación económica, empezamos nosotros a quejarnos, empezamos nosotros a murmurar. ¿Por qué razón? Si yo le sirvo al Señor, si yo estoy en los grupos familiares, si yo estoy esto y soy lo otro, cuando debemos decirle, Señor, pues también en este momento yo te alabo y te bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Yo te alabo y te bendigo en el nombre de Jesús. Y Moisés le dijo, oiga bien lo que Moisés le dice al pueblo en el versículo 13. No temáis, estad firme y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque a los egipcios que hoy habéis visto, nunca más los volverás a ver. Oiga bien, un hombre, un líder de convicción en su corazón. Por eso te digo esta mañana, el problema que te has echado, dile no más. Amén, no más. ¿Por qué? Porque el Dios del cielo es el que va a darte la solución, es el que va a darte la bendición, es el que va a decirte, cree solamente. Amén. ¿Y qué dice la palabra? Que al que cree, todo le es posible. Pero creer en el Señor, creer ciegamente en Él, amén, de que Él va a hacer la obra en ti, de que Él va a abrirte ese camino, de que Él va a darte esa solución para que nosotros podamos seguir adelante y poder vencer en el nombre de Jesús. Entonces, Dios se quiere glorificar en cada uno de nosotros, en nuestro problema, en nuestra situación. Dios quiere manifestarse, ¿para qué? Para que nosotros seamos testimonios a otros de que sí se puede, amén. Por eso Filipenses 4 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, amén. Todo, ¿y qué? Estar en riquezas, estar en bendición, estar en pobrezas, estar en pruebas, estar en dificultades, todo lo podemos porque Él nos da la fuerza y nos lleva a caminar a otro mover del Espíritu Santo. Número 3,
¿Cómo nosotros podemos aplicar este principio de fe? Avanzando día a día. Amén. Cuando Dios nos guía en nuestro caminar, es que nosotros debemos de dar un paso a la vez. Y Dios ilumina para que nosotros demos el siguiente paso. Amén. No como estoy yo ahorita, ¿verdad? Yo tuve un accidente, estoy recuperándome, gracias a Dios, y ando caminando, mire, despacio. Amén. Pero en el ejemplo, en la vida espiritual, nosotros debemos de caminar un día a la vez, vivir el evangelio día con día. Amén. Y poder expresarle al Señor de su amor, de su gracia, de su misericordia, de lo que Él puede hacer. Porque Él está con usted, hermano. La iglesia es del Señor, amén. Y si la iglesia es el Señor, imagínense, la iglesia es la que debe de estar siempre presente en todo. Amén. Pero muchas veces la iglesia es arrastrada a lo del mundo. ¿Por qué? Porque son engañados por parte del enemigo. Eso es lo que nosotros debemos de pensar. Entonces, cada día, ¿qué nos dice el Señor? Cada día nosotros debemos de orarle al Señor, amén. Por la mañana cuando nos levantamos, darle gracias al Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gracias, Señor, por este día que usted me ha dado, amén. Por este día en el cual usted está aquí en este lugar, agradecidos con el Señor. Y cada noche nosotros debemos de decirle al Señor: Padre, aquí estoy, gracias por la bendición, gracias por lo que diste. Pero hacerlo día con día. Que el día, ¿verdad?, que nosotros esperamos sea en el Señor. En la mañana poder decirle gracias, Señor. Porque muchos no abrieron sus ojos esta mañana. Pero gloria a Dios porque usted y yo y mi familia pudieron abrir los ojos y decir: Señor, aquí estamos. Amén. ¿Por qué? Porque cuando independientemente que nosotros tengamos situaciones de angustia y estamos en paz, como dice el Salmo, ¿verdad? Dice Salmo 4, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque tú me haces vivir confiado. Amén. La confianza puesta en Dios es la que nos hace a nosotros ser libres. Pero a veces nos acostamos y vamos con el problema en la mente y vamos nosotros que no podemos dormir porque pensamos en cualquier situación adversa, cuando debemos de decirle: Señor, aquí está, y que tu Espíritu Santo me pueda cubrir. Yo le digo eso por experiencia. Yo una vez fui a una zona y yo iba con un pequeño dolor aquí en el pecho, pero ese dolor se hizo más intenso, al punto que cuando estaba, porque ese día mi esposa estaba predicando en una zona, al punto de que el día de que está el momento de estar ministrando, yo sentí que me desmayaba del dolor que yo sentía, pero ahí estaba ministrando a la gente y al mismo tiempo orando en la mente diciendo: Señor, ten control en el nombre de Jesús. Y fue una noche victoriosa porque hubieron mucha liberación en ese lugar, pero Dios calmó el dolor y lo venimos con mi esposa y con otras hermanas que nos acompañaban. Pero ya estando en la casa, eran tipo 10:30, 11 de la noche, que yo me estaba acostando, me volvió otra vez el dolor. Y mi mente inmediatamente pues, empezó a reaccionar y decir: si me duermo, no me despierto. Oiga bien lo que el enemigo pone a nosotros. Si yo me acuesto, no me despierto, porque yo decía: me duele el corazón. El corazón no duele, hermano, ¿verdad? Y le dije a mi esposa: no, llévame a la clínica. Oiga bien, un hombre de fe, un hombre que crea al Señor, pero de igual manera el Señor también puso los médicos por cualquier circunstancia. Le digo a mi esposa: no, llévame mejor, no puedo dormir. Y salimos a las 12 de la noche para la clínica. Y fue tanto, ¿verdad?, la situación que aún estando en la clínica me hicieron el electrocardiograma y parece que los médicos miraban algo raro ahí y nosotros declarando ya con mi esposa juntamente, diciendo: no, esto tiene, Señor, no tiene sentido, venimos de hacer la obra tuya, Padre, no es posible
que en estos momentos el enemigo quiera atacarnos y quiera ponernos en estas circunstancias. Tuve que quedarme interno toda la noche. Y al día siguiente llegó el especialista, el cardiólogo, y me hizo unos exámenes. ¿Y sabe cuál fue la respuesta de la pregunta y una respuesta que me hizo el cardiólogo? Él me dice, ¿alguna vez te has chequeado el corazón? Yo le dije, no. ¿Cuántos años tienes? Y yo le dije, tengo, porque fue hace 2 años, tengo 54 años. Y me hizo el examen. Y me dice, no, si tu corazón está como un joven de 15 años, tú no tienes problemas en el corazón, amén. Pero ¿qué pasó? Habíamos orado, habíamos clamado al Señor, habíamos dicho, Padre, toma control. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos la obra del Señor, el Señor cuida de nuestras vidas, amén. Ese es el principio de fe que nosotros tenemos. Aún dice, cuando nosotros no tenemos fe, dice que el Señor es fiel en nosotros. Y nos manda la salida, nos manda la solución. ¿Por qué? Porque el Señor sabe que nosotros tenemos necesidad. Entonces, nosotros debemos de avanzar día a día. Como dice el Salmo 68:19. Bendito sea el Señor nuestro Dios y Salvador, que día tras día sobrelleva nuestras cargas. Oiga bien, nuestras cargas. Todas las noches nosotros debemos de decirle al Señor, Señor, te entrego mi carga, te entrego esto. No me diga usted que lo entregó el lunes y que ya el martes no lo va a hacer, no. Todos los días nosotros debemos de tomar y decirle al Señor, este es mi problema, esta es mi carga, esto es lo que me estorba para que tú tengas control de mi vida. Pero a veces nos olvidamos nosotros de orar. Queremos que Dios nos solucione los problemas, pero nosotros no queremos pagar el precio. No queremos pagar ese precio, ¿verdad? Que establece como el precio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Amén. Pero nosotros debemos de disponer nuestra vida a que Dios actúe en nosotros, pero que nosotros debemos de dar paso a paso. Mire, paso a paso. ¿Y sabe qué? Gloria a Dios porque estoy caminando bien y le dice el Señor, Señor, yo voy a ir a predicar y no quiero ir como quien dice, ¿verdad? Va a darle algo, dice, una de frijoles y una de arroz. No, voy a caminar bien porque tú vas a aliviar mi pie. Amén, tú vas a hacerlo y no va a haber dolor. Pero eso depende de cómo nosotros nos metamos con el Señor. El pueblo de Israel estaba quejándose, pero Moisés le dio una palabra. Esos egipcios que ahora ven, nunca más lo verán, le dijo. Y lo cumplió, ¿por qué? Porque el Señor abrió, hermano. Amén. Imagínese usted que ellos van y Moisés empieza a clamarle a Dios y le dice, no, tú tienes la vara, tú tienes el poder, haz y abre las aguas. Y pasó, como dice el pueblo, como en tierra seca. Amén. Así tú vas a cruzar esa puerta. Así tú vas a decirle no más al problema financiero, no más a la situación de enfermedad. Antes de que termine este año, el Señor dijo en esta iglesia que era un año de una nueva temporada. Y esa nueva temporada tiene que cumplirse en tu vida. ¿Sabes por qué? Porque las nuevas temporadas son momentos en la vida que uno debe de tomarlo. Por eso debemos de ser igual como la tribu de Isaacar, diestros en los tiempos de saber cuándo el Señor tiene una visitación para tu vida. Pero depende de ti como cristiano, como creyente, creerle al Señor y poder manifestarse en Él. Estar agradecidos con Dios no es solamente venir a la iglesia, al templo. Estar agradecidos con Dios es vivir una vida recta en santidad conforme a la palabra. Estar agradecido en el Señor es predicar las buenas nuevas del evangelio. Estar agradecidos con el Señor es ser ejemplo donde quiera que Dios nos ponga a nosotros. Ser siempre el ejemplo para todos aquellos que aún no conocen de Cristo. ¿Cuántos lo creen esta mañana? Amén. ¿Cuánto su corazón se goza de poder saber que tenemos un Dios grande y maravilloso? A veces nosotros ponemos el problema más grande que el Dios que nosotros tenemos. Pero Dios dice, es fiel, amén. Dios es fiel en nosotros. Entonces, el Señor le debemos de entregar cada carga nuestra y vivir una vida placentera en el Señor. Gozosos, amén. Gozosos en Cristo Jesús. Poder manifestarnos en Él.
Aparte de eso, de que debemos de avanzar cada día nosotros y entregarle las cargas al Señor para que el Señor haga todo lo que tiene que hacer en nosotros, todo lo que nos ha prometido. E igual manera, el cuarto principio que nosotros debemos de tener es disfrutar de la presencia de Dios. Amén. Disfrutar de esa presencia en nuestra vida. Que esa presencia se manifieste. Que estemos seguros que esa presencia de Dios está en nosotros. Que esa presencia de Dios sea, como dice su palabra en el Salmo 125, como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo. Amén. Así Jehová está alrededor de su pueblo y lo guarda y lo cumple y lo guía. Amén. Usted ve que el pueblo de Israel en este capítulo, vemos nosotros 14 del Éxodo, vemos que ellos están enfrente de un mar rojo. Pero de repente, en el clamor de Moisés, amén, el Señor le dice, extiende tu vara para abrir, que hacer el milagro, y abre el mar rojo. Pero no solamente abre el camino donde ellos no miraban el camino, sino que aparte que el Señor los envuelve en su presencia. Recuerde que el pueblo de Israel iba caminando en el desierto, pero que él iba con ¿qué? Con la nube, ¿verdad? Que los cubría cada día, y la columna de fuego, el cual los iba protegiendo. Y en ese momento en que el mar rojo se va a abrir, ¿verdad? Dice el Señor, y los envuelve en su presencia, donde la nube y la columna de fuego se pasan atrás del pueblo de Israel. O sea, se ponen de entre el campamento de Israel y los egipcios. Como quien dice, el Señor pone una barrera para que no avancen los egipcios. Pero para los egipcios la nube eran tinieblas, era oscuridad, era fuego. Pero para el pueblo de Dios, cuando Moisés estaba abriendo el mar, ¿verdad? Era una luz, era un camino, era una puerta donde Dios le estaba diciendo, pasen por ahí porque ustedes van a ser una nación grande. Y esta mañana el Señor te dice, Dios pone barreras en tus enemigos, amén. Dios pone barreras en tu problema y te abre esa puerta y esa luz es la que te está alumbrando para que tú sigas. Por eso dice, el Shekinah de Dios es el que viene a tu vida para poder alumbrarte, para poder guiarte. Cristo Jesús nos dejó a nosotros el Espíritu Santo para que nosotros fuéramos guiados por Él. Pero guiados ¿a qué? A la verdad, y la verdad os hará verdaderamente libre. Por eso el pueblo reaccionó y el pueblo caminó en seco y lo creyeron. Por eso nosotros hoy está en la palabra. Hoy cuánto lo creen, amén, de que Dios abrió ese mar, de que Dios hizo ese milagro, de que Dios se manifestó en ese momento. Igual manera Dios puede manifestarte en tu vida, porque Dios debe envolver en su presencia. Y no hay más cosa agradable que estar en la presencia del Señor. Amén. Cuando Jesús en la cruz del Calvario dijo consumado es, dice que el velo del templo se abrió de arriba hacia abajo y nosotros podemos entrar confiadamente hasta el lugar santísimo. Amén. Poder declarar nuestra alma, poder derramarla en ese lugar para que tú y yo podamos vivir con la convicción de que tenemos un Dios grande y poderoso. Amén. De que tenemos a alguien que intercede por nosotros. Alguien que nos lleva a nosotros a una libertad. Alguien que pagó un precio para poder manifestarse. En ese proceso de caminar, el pueblo de Israel padeció 6 crisis en las cuales la primer crisis, la primer prueba era el Mar Rojo. Y una ilustración que nos da lo que es el Mar Rojo, que nosotros podemos ver, es, ¿verdad?, que Dios nos ilustra la liberación por medio de las más grandes pruebas en nuestra vida. Dios te trae liberación a tu vida. Amén, esta mañana. Todo aquel que vino esta mañana diciendo no tengo salida, no tengo solución para este problema, Dios te dice esta mañana, yo tengo la solución. Yo te abro puerta, yo te hago un camino donde tú crees que no lo hay. Yo puedo hacer de que esa situación financiera cambie en tu vida.
Dios puede hacer de que ese problema legal pueda cambiar y pueda salir a favor tuyo. Yo lo creo esta mañana y lo declaro en el nombre de Jesús, que tu vida va a cambiar, va a ser diferente, pero si tú vas en un mover diferente para con Dios. Eso es lo que representa el Mar Rojo. Cuando Dios nos ilustra esa liberación. ¿Y dónde fue esa liberación? En la cruz del Calvario con Cristo Jesús. Amén. Ahí Dios nos dio la liberación. Ahí Dios se llevó todo lo que es en nuestra vida, lo que es malo. Ahí derrotó todo principado, toda potestad, toda obra de las tinieblas. ¿Por qué? Porque nosotros nos lanzaron a una plataforma de victoria. Amén. A una plataforma de victoria. Y Él hizo lo que tenía que hacer, porque Él se puso en la brecha. Porque dice el Señor, busqué hombre alguno y no encontré. Amén. Pero dice, yo estoy aquí, Padre. Yo voy a interceder. Yo voy a hacer esa brecha. Yo voy a unir otra vez al hombre contigo para que pueda tener garantía de parte de Dios. ¿Cuánto lo creen esta mañana? Amén. Denle un aplauso al Señor, una garantía de que Dios está en su vida, de que Dios realmente está trabajando en usted. Y algo que como cristianos nosotros debemos de reconocer es que Dios promete liberarnos a nosotros de todas las pruebas y tentaciones de nuestra vida. No importa cuán difícil, horribles, imposibles, espantosas sean, Dios nos va a sacar de esa prueba. Por eso habíamos leído, ¿verdad? En lo que dice el apóstol Pablo, porque Dios va a dar también la salida. Amén. No importando qué situación tú tengas, Dios te va a dar la salida a ti en el nombre de Jesús. Y eso es lo que nosotros debemos de creerle al Señor. Esta mañana podamos salir aquí firmes, con una convicción en nuestro corazón. Amén. Porque muchas veces el pueblo cristiano viene al templo, viene al santuario, aquí, como dicen, viene y pone todas sus cargas, pero una vez que salimos de esa puerta, volvemos a agarrar las cargas. No tiene nuestro oído espiritual de saber que Dios me ha prometido. Amén. ¿Por qué? Porque cuando viene la palabra, como dice que la fe viene por el oír, y el oír ¿qué? Palabra de Dios. Y si tú has venido a este lugar es para escuchar que Dios te está hablando a ti en el nombre de Jesús, que Dios te está dando un aliciente, que Dios te está prometiendo algo y lo va a cumplir, pero tú tienes que retener esa palabra. Tú tienes que decirle al Señor, yo me voy lleno, gozoso, porque tú me has prometido algo y esa respuesta tú me la vas a dar en el nombre de Jesús. Amén. Como decía el pastor Peraza, antes de que termine el 31, Dios te puede dar una respuesta. Si para Dios no hay nada imposible. Amén. Hoy en la noche tú puedes tener, al salir de aquí, puedes tener la respuesta que tanto esperaba, pero debe de haber una convicción de fe en tu corazón. No solamente la fe de poder decirle yo creo al Dios, no, de poder accionar esa fe, de poder decirle al Señor, yo tengo el fruto del Espíritu Santo que es la fe, pero también tengo el don de fe que Dios me ha dado en mi vida. Amén. Y declaro en el nombre de Jesús. Hay gente, mire, gente que uno lo ve tan imposible y hay por lo general mujeres mayores, ¿verdad? Que la mujer es la que más se mete con el Señor y realmente Dios le habla. Amén. Hay mujeres, hay ancianas que tienen ese don de fe y le dicen a uno, ¿verdad? No, eso es para que Dios se glorifique en tu vida. No hay situación adversa. Y muchas veces uno no cree. Pero esa es la realidad. Yo cuando estaba con coordinador de zona, ¿verdad? Había mujeres que decían, no, hermano, no se preocupe, Dios tiene el control, Dios lo va a sacar de ese problema, Dios va a solucionar eso. Y eso es lo que nosotros debemos de alimentar en nuestra vida. La fe, amén. La fe que debe de haber en nosotros. Pero si continuamos leyendo el capítulo 14, vemos la derrota del faraón. Que cuando abrió caminos en el mar, ¿verdad? Pasó todo el pueblo de Egipto, pero atrás también pasó todo el pueblo de Israel y atrás pasaron los egipcios, que los iban persiguiendo. Como quien dice, si estos pasaron, nosotros también vamos a pasar. Pero dice el Señor, dice la palabra, ¿verdad? Que el Señor cerró el camino. Y por eso te dice, ¿verdad? Puerta que abre Dios, nadie la puede cerrar. Y puerta que cierra el Señor, nadie la puede
cerrar ni abrir, sino que es el Señor, amén. Y ahí padeció todo el pueblo de Egipto, todos los guerreros, amén. Entonces, ¿qué representa? ¿Qué nos ilustra a nosotros? La derrota del faraón. Nos ilustra la victoria completa y total de Dios sobre nuestros enemigos, amén, sobre nuestros enemigos. Por eso nosotros podemos declarar y decir, Dios tiene control de Honduras. Ningún pensamiento de otros países va a venir a interrumpir, ningún principado va a venir a poner ceguera en esos hombres que están en política, que están discutiendo porque quién ganó. No, nosotros quien gane nos da igual. ¿Por qué? Porque quien gobierne nuestra vida es Cristo Jesús, amén. Él es el que se preocupa por nosotros, Él es el que nos da la bendición, Él es el que nos lleva a un nuevo caminar. Pero debemos de orarle al Señor. ¿Para qué? Para que no haya, mire, a veces creemos que el mundo desarrolla y queremos nosotros ser partícipes de lo que es el movimiento socialista del pueblo, pero el pueblo es el que menos participa en ese movimiento, porque quienes se quedan con todas las cosas son gente influyente en ese movimiento. Y nosotros debemos de orar, ¿para qué? Para que en Honduras no venga esa situación. Que aquí siempre haya una democracia, que aquí siempre haya un cristianismo. Recuerde, mire, en 1996 el movimiento cristiano evangélico era del 12%. En el 2013 se hizo una nueva encuesta y hoy somos el 41% del pueblo hondureño que creemos en un Dios grande y poderoso. Y eso se debe a que cada uno de nosotros, usted y yo, predicamos el evangelio y nueva gente viene y se convierte a Cristo Jesús. Porque nosotros hacemos la obra que el Señor nos ha mandado hacer. Amén. Y por eso, mire, el pueblo cruzó, pero Dios derrotó al Egipto, al faraón, y Dios fue glorificado. Amén. Dios se glorificó. Por eso dice, y yo me glorificaré en el faraón y veré y salvaré a mi pueblo. Amén. Dios se va a glorificar en tu vida. Tú tienes que ver que hay un camino en el cual Dios está abriendo a tu vida. Tú tienes que vivir la vida como cada día, paso a paso, día a día, para poder nosotros alcanzar la bendición del Señor. Amén. Pero igual manera debemos nosotros buscar la presencia de Dios constantemente. El capítulo 33 de Éxodo habla donde Moisés le dijo al Señor, si tu presencia no va conmigo, no me saques de aquí. Amén. Oiga bien. ¿Qué quiere decir eso? Que la presencia de Dios está en nosotros, pero que nosotros debemos de buscar esa presencia constantemente. Que Dios nos envuelva en esa presencia y poder nosotros ser de bendición para otros. ¿Por qué te digo de ser nosotros bendición para otros? Porque a veces nosotros tenemos y no bendecimos a otros. Porque da el que quiere, no el que puede. Amén. Y cuando usted y yo estamos agradecidos de Dios, entonces viene la generosidad a nuestra vida y poder nosotros sembrar en alguien más. No solamente llevar la palabra, no solamente decir, pero muchas veces la gente dice, pero bueno, el tiempo, pero es que no tengo, yo estoy en una situación difícil. Pero dice la palabra que es mejor dar que recibir. Amén. Y cuando estamos agradecidos en el Señor, nosotros nos despojamos. ¿Por qué? Al final, hermanos, ¿qué queda? Cuando esta carne muere, ¿qué queda de lo que usted ha construido? Materialmente, no queda nada. Mas, sin embargo, si nosotros sembramos en el reino de Dios, queda el legado que dejamos a nuestros hijos de ser dadivosos, de ver la bendición de Dios reflejada en nosotros, pero también que la transmitimos a nuestros hijos. Que ver que la gente que Dios puso en nosotros, en los pequeños rebaños de los grupos familiares, están gozosos de que de tener un líder, un anfitrión, de poder decirle, él es de mucha bendición para este hogar. Amén. ¿A cuántos en los grupos familiares le han dicho a usted es de bendición para mi vida, hermano? Amén. Miro muy pocas manos levantadas. ¿Qué quiere decir eso?
Usted sabrá, pero nosotros debemos de aplicar el principio de amor. Amén. Porque en el amor está todo. Imagínense si Cristo Jesús, si Dios no tuviera amor para nuestra vida, ¿usted cree que se hubiera puesto en esa cruz? Debemos de practicar nosotros el principio del amor. Y para terminar, podemos decir nosotros que si Dios te ha prometido que te va a sacar de la más terrible de lo que tú padeces, Dios lo va a hacer. Amén. Usted solamente tiene que estar pendiente. Usted solamente tiene que estar orando. Usted solamente tiene que estar gimiéndole al Señor. No crea que va a ser hoy. No crea que va a ser mañana. Va a ser en el tiempo de Dios, en el Cairo de Dios, en que Dios va a traer esa bendición para su vida. En el nombre poderoso de Jesús. Y Honduras va a ser transformada, porque después de esta situación, como dijo el apóstol, va a venir una bendición, va a venir un avivamiento, va a venir la gente sedienta de Dios, viendo que la fuerza no se puede. Por eso dice la palabra, no es con mi fuerza ni espada, sino que es con mi Santo Espíritu. Amén. Ahí es donde se resuelven las situaciones, donde usted como creyente pueda ver la mano de Dios poderosa, donde usted pueda sentir en su corazón locuras, porque nosotros hacemos locuras en el Evangelio y debemos de hacerlas, siempre y cuando vayan conforme a la salvación y la bendición de la gente, en el nombre de Jesús. Entonces nosotros podemos decirle al Señor, aquí estamos, Dios, dispuesto. No se aflija vuestro corazón, dice el Señor. Yo voy a abrir caminos donde tú no los ves. Ese problema que tú miras, Dios lo va a solucionar, porque Él está aquí. Amén. Él está aquí. Yo quiero que usted se pusiera de pie, con reverencia al Señor. Amén. Si usted ha venido a este lugar, es porque esta mañana Dios le ha hablado a su corazón. Es porque Él dice, yo te amo, tú eres mi hijo. ¿Sí? Cierre sus ojos. Que la presencia de Dios esté en este lugar. Cierre sus ojos, porque Dios quiere manifestarse en su vida, porque Dios quiere derramar de su chequiná, de su gloria en usted. Dios quiere que esta mañana usted vaya con esa convicción en su corazón. No importa lo difícil que puede hacer el caminar, no importa el camino que tú has escogido de parte de Dios, pero Dios te dice, yo te llevaré seguro, porque yo voy delante de ti como un poderoso gigante, abriendo puertas, abriendo caminos, quitando todo lo malo que te pueda perjudicar. Pero debes de tener un corazón sensible para escuchar la voz de Dios. Debes tener una vida consagrada a Dios. Debemos de ser hombres y mujeres de oración, para que Dios se manifieste en nuestra vida. En el nombre poderoso de Jesús. ¿Cuántos esta mañana dicen, yo me encuentro en una situación difícil, pero Dios me ha hablado esta mañana y yo quiero ver ese camino, yo quiero ver ese camino donde mis ojos no lo han visto? Puedan pasar al frente. Amén. Porque Dios trajo esta palabra porque hay gente que se siente atrapada en situación económica, que deben renta de casa. Ya no más renta, Dios te puede dar una casa si tú lo crees en el nombre de Jesús. Gente atrapada en enfermedad, pero Dios esta mañana te dice, yo sano tu enfermedad. Vamos, pase adelante. Situaciones de corazón, Dios puede hacerlo, liberarlos en el nombre poderoso de Jesús. Esta mañana es donde todos deberíamos de estar enfrente en el altar del Señor, diciendo, Señor, yo por los momentos no tengo problema, pero aquí estoy para alabarte, para bendecirte. Esa es la condición del cristiano, de creerle al Señor, no importando lo que va a decir el vecino, porque muchas veces la gente no pasa porque la gente piensa que el que está a su lado va a decir, ve, el hermano no es líder. No, aquí no solamente para recibir, ¿verdad?, sino también para adorar al Señor, para que usted derrame su corazón delante de la presencia del Señor. Todos necesitamos de parte de Dios una palabra, una oración, una administración, para que Dios pueda actuar en el nombre de Jesús. ¿Por qué?
Porque así como el Señor endureció el corazón del faraón, así también Dios endurece el corazón de los cristianos. No hay sensibilidad en su corazón. No hay esa necesidad. Por eso en las bienaventuranzas del Evangelio en Mateo 5 dice: bienaventurado el que tiene hambre y sed de espíritu. Que cada día que vengamos al santuario nos vayamos llenos de la unción del Señor. Ahí donde está el Señor. Padre, esta mañana, Señor, mira aquellos, Señor, que han sido honestos delante de ti y se han acercado, Padre, que han dicho: Señor, aquí estoy, lléname de tu gracia, lléname de tu espíritu, Padre. Abre un camino. Yo creo a esa palabra que tú has declarado. Mi espíritu está conectado con el tuyo, y hoy tú abres ese camino. Hoy tú abres, Señor. Yo puedo irme esta mañana con la convicción en mi corazón de que tú has hecho en mi vida. Vamos, levante sus manos. El que vino aquí, levante sus manos. Está en la presencia del Señor. Aquí está el Señor. Aquí está Dios. Aquí está su Espíritu. Que esta mañana Dios pueda manifestarse. Que esta mañana usted pueda decirle: Señor, aquí voy. No importa tu situación. No importa lo que tú crees. No importa lo que el enemigo te ha dicho. Esta mañana Dios te dice: yo te levantaré. Yo te haré cosas grandes en tu vida. Hoy hay cosas nuevas en tu vida. Pronto las haré y las revelaré a ti. Hoy tú te vas a ir con la convicción de que Dios se ha manifestado en ti. Pero necesitas dar ese paso de fe. Necesitas decirle, quebrantar ese argumento en tu vida. Porque todos somos necesitados del Señor. Porque todos decimos: Señor, aquí estamos. Para que tú nos llenes, para que tu gracia y tu favor sea sobre nuestra vida. Para que tú puedas manifestarse en nosotros. El apóstol Pablo él mismo decía: no creo que yo ya lo haya logrado. Yo sigo el blanco, sigo la meta del supremo llamamiento de Dios. No que yo sepa más que los demás, no que me crea ya súper espiritual. No, Dios te va a abrir ese camino. Dios te va a abrir esa puerta donde tus ojos naturales no lo ven. Este es el día en el que Dios hizo propicio a Jehová. Este es el día que Dios ha hecho para tu vida, para que tú puedas levantarte, para que tú puedas llenarte de su gloria. Pero necesita de ti, en el nombre de Jesús. Que seas tú obrando en acción, que sea tu convicción del evangelio, del amor en Cristo, del sacrificio en la cruz del Calvario, para que Dios pueda actuar. Porque Dios no puede llenarte si tú no abres tu corazón. Porque Dios no puede cambiarte si tú verdaderamente no te entregas y te despojas de todo argumento que te está haciendo estorbo. En el nombre de Jesús, esta mañana, Señor, llénalo, Padre, que tu gracia y tu favor sea sobre su vida, ahora en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre de Jesús, Padre, que cada aquel que dijo: yo vengo y estoy enfermo, tengo una familiar enfermo, hoy el Señor te dice: yo sano esa enfermedad, yo abro esa puerta de salud, porque tú crees, Vamos, todo aquel que dice: yo he sentido enfermedad, pase aquí enfrente. El Señor está abriendo esa puerta de salud. El Señor está abriendo esa puerta, ese camino de sanidad para su vida, en el nombre de Jesús. Y que aquí mismo usted pueda declarar y declare donde está ese enfermo. Declare, lo diga: hoy es sano, hoy es sano, hoy es sano en el nombre de Jesús. Hoy el Señor está abriendo esa puerta, hoy está sanando. Sana todo problema, Señor, de diabetes, todo problema, Señor, de cáncer. Esa puerta, ese camino de sanidad, tú lo abres hoy en el nombre de Jesús. Ahora, Espíritu Santo, ahora, Señor, en el nombre de Jesús, en el
el nombre de Jesús. Créale a Dios, porque Dios está actuando en su vida. Usted solamente tiene que creerle a Dios. En el nombre de Jesús. Porque Él es la fuente de vida. Él es la fuente de salvación. Si usted le cree al Señor, abre ese camino. Dígale, yo me entrego mi vida, Señor. Y la palabra se va a cumplir. Cree en el Señor Jesucristo y serás sano tú y tu casa. Y serás salvo tú y tu casa. Esta mañana Dios pone en el corazón suyo, en el nombre de Jesús. Ahora, Espíritu Santo, ahora, Dios, trae liberación de toda angustia, Dios, de todo padecimiento, Padre, en tu pueblo, en este remanente que hoy te dice, aquí estoy, me uno a la brecha, porque sé que tú estás obrando en mi vida, en el nombre poderoso de Jesús. Ahora, Espíritu, ahora, en el nombre de Jesús, llénalo, Dios, llénalo de tu gracia, llénalo de tu favor, porque Dios dice, aquí estamos, Señor, para poder decir, Padre, tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Salvador. Y tú me has hablado esta mañana, y esa palabra es atesorada en el corazón, pero también la pondré por obra, porque mi fe va a crecer, mi fe va a aumentar, porque he visto tu mano de poder, porque he visto, Señor, tu gloria en mi vida, porque he visto, Señor, que tú tomas mis cargas para darme a mí la salvación, para darme a mí la sanidad, en el nombre poderoso de Jesús. Ahora, Dios, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre de Jesús. Dios está aquí, siervos, hermanos, iglesia. Pero nosotros también debemos de estar aquí en la presencia de Dios. Porque la presencia de Dios viene para cada uno de nosotros. Pero nosotros debemos siempre, día a día, buscar esa presencia y poder ser envueltos en esa presencia. Que en nuestro corazón haya siempre el regocijo de lo que Dios quiere y está haciendo a nuestra vida. En el nombre de Jesús. Gracias, siervos, gracias, iglesia. Esta mañana que Dios los bendiga, que el rostro del Señor haga resplandecer su rostro sobre sus vidas, que Dios los guarde, pero sobre todo que su presencia permanezca en cada uno de ustedes. En el nombre de Jesús. Ven y únete hoy a esta gran familia que abre sus brazos llenos de amor. Nuevos horizontes hay para ti, fe, esperanza y paz de Dios. Queremos sembrar hoy en ti. Ministerio Internacional La Cosecha, sembrando vida en ti.